buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo aquí hoy con tu segmento Viviendo Fiel. Aquí estamos en Sin Límites Internacional y vamos a cumplir con esta clase hoy, la cual puede tocar tu corazón y cambiar tu vida para siempre. Te lo prometo. Mira, cubrimos en la clase 74, Hechos 16, versículos 16 al 23. Y pusimos por título, Te mando en el nombre de Jesús. Te mando en el nombre de Jesús. Hablando acerca de Pablo, cuando él volvió y habló al espíritu que estaba adentro de aquella muchacha que le seguía, diciendo que eran los varones de Dios quienes estaban compartiendo la palabra de Dios día tras día tras día. Pero era un espíritu de adivinanza que estaba adentro de ella. Y ella tenía patrones, y estos patrones se enojaron cuando se salió este espíritu, este demonio de ella. Vamos a iniciar hoy clase número 75 de este libro de Hechos. Vamos a seguir Hechos 16 y hoy vamos a cubrir versículo 24 al versículo 33. Y si tuviera que poner un título, lo sacaría del mismo texto de la Biblia y sería, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esto es importantísimo. La pregunta que todo el mundo tiene que saber contestar. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Si Jesús ha hecho lo que hizo Jesús y Dios hizo lo que hizo Dios, ¿qué tengo que hacer yo para poder recibir esta tan grande salvación? Vamos a ver hoy. Ojalá que pongas mucha atención. Tomas notas, consigue tu Biblia. Hechos 16, versículo 24 es donde vamos a iniciar. Vamos a leer el versículo 23 antes de iniciar con el versículo 24. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaban en el cepo los pies de ellos. Tengo un cuñado mío que era militar en Honduras, de las fuerzas navales, de las pirañas, y en este tiempo como que portaba mal quizás, y lo metieron en el calabozo. Yo no sabía nada del calabozo. Dicen que él salió como héroe porque bajo su mandato en el calabozo mandaron a instalar lo que era televisión y cable clandestino. Imagínense, este cuñado mío, hondureño por cierto, pero esta fue la primera vez que yo había escuchado esta palabra calabozo. En el caso de Amapala, allá en Amapala, en Honduras, es un hoyo que está en la tierra y las guardias están encima caminando y dicen que se les echan agua con manguera para que no duermen. Eso fue hace mucho tiempo, a saber ahora cómo está. Pero este es el caso del calabozo, un lugar de sufrimiento, un lugar para prisioneros, un lugar para criminales, no para pastores, para apóstoles, para cristianos quizás. No es un lugar donde pensamos que podemos caer en un calabozo. Aunque aquí en Estados Unidos hay un pastor, parece que está inocente, ya lleva más de 3 meses en el calabozo y no lo sueltan. Y no dicen por qué lo tienen preso tampoco. Es un caso difícil. Pero dice aquí, versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él sabía que si se les escapaban los presos, que a él lo iban a matar. Entonces por esto sacó su espada y se iba a cometer suicidio, a matarse a sí mismo. Imagínense. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De ahí sacamos el título de nuestra clase hoy.
¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es una buena pregunta directamente a los apóstoles. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Pues la respuesta que está escrita aquí. Dice versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínense. Vino la pregunta, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Yo sé que Dios ha hecho algo grande en dar su hijo unigénito, amado, lo entregó por cada uno de nosotros porque todos éramos pecadores. Y el pago del pecado es la muerte. Estábamos condenados a la muerte eterna. Cuando Dios fue tocado de corazón, según el plan que Él tenía, desde antes de la creación, en enviar a su Hijo perfecto, su Hijo obediente, su Hijo amado Jesucristo, para salvar a nosotros, para abrir una puerta, para crear un camino para que el hombre pueda volver a Dios y puede recibir perdón de pecados y ser salvo. Entonces la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta está en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú puedes decir, porque hay muchas denominaciones, tú puedes decir, pero hay que hacer más que creer. A nosotros nos corresponde hacer más. Y es cierto, hay cosas que debemos de hacer, hay cosas que miramos en la Biblia, como lo es creer en Jesús, arrepentir de nuestros pecados, confesar a Cristo Jesús delante de los hombres, ser bautizado, sumergido en agua, levantándose como una nueva criatura y viviendo como una nueva criatura aquí en este mundo como luz y siervo y discípulo de Cristo Jesús. Estos se consiguen en diferentes partes de la Biblia, pero todo eso inicia con una sola cosa, la cual es creer. Esto es correcto, creer. ¿Y por qué tenemos que creer? Pues vamos a ver Hebreos 11, versículo 6, y nos dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú quieres acercarse a Dios, tienes que hacerlo mediante fe. Tienes que creer que Él es, que Él existe, que Él está reinando, que Él te ama, que Él tiene este camino para que puedas ser salvo, que fue Él que proporcionó este Mesías, Cristo Jesús. Y es Él que existe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que hay Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Tú puedes preguntar, ¿pero qué es fe? ¿Qué es fe? Porque escuchamos muchas cosas, ¿no? Aquí, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí en este mundo nos dicen a nosotros, tengo que verlo para creer. Ya no creo, dice, aunque hasta que lo miro yo con mis propios ojos. Con Dios es al revés. Dios dice que para verlo, tú tienes que creer. Para ver la salvación, recibir la salvación, tienes que creer de que hay salvación. Tienes que creer que hay un Dios noble, amoroso, poderoso, quien quiere salvarte. Entonces es así que nosotros podemos creer en algo que quizás no miramos. No miramos a Dios en su persona, pero tenemos que creer de que Él existe y que Él quiere que nosotros seamos salvos. Tenemos que creer en Cristo Jesús, creer en el Evangelio, creer que Él murió en la cruz por nosotros, creer de que hay salvación por medio de Él. ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? Pues inicia con creer, porque sin creer, sin tener fe,
no puedes agradar a Dios. Quiero decirte que cuando construyen una casa, los que construyen casas hacen una fundación. Y en esta fundación hacen el piso. Y sobre este piso construyen la casa. De ahí le ponen el techo. Pero quiero decirte que debajo de los cimientos hay algo. En Honduras pican con piocha y echan ahí piedras grandes y son bien empacados. Y encima de estos es donde ponen los cimientos. La fe está ahí abajito de la fundación. Ya lo estás viendo, yo creo que ya lo estás viendo. La fe no es la fundación. La fe es lo que sostiene la fundación. Cuando ves una casa, tal vez ves la fundación, pero no ves lo que está debajo de la fundación. Esto sería fe. A veces nos miran a nosotros y nos miran que estamos bien fundados, personas viviendo bien, viviendo para Dios, pero tal vez no miren que debajo de esta fundación hay algo invisible que sostiene esta fundación. Este invisible es Dios. Y tú tienes que creer de que Él existe y que Él quiere bendecir tu vida y quiere salvarte de tus pecados. Si has creído hoy, ¿por qué no nos marca ahí en cabina? Marca de los dos números que aparecen y comparte con nosotros cómo se siente hoy con estas clases. ¿Cómo se siente hoy? ¿De dónde estás viendo esta transmisión? Si lo estás viendo en Canal 30, si lo estás oyendo por Radio Catacamas, si estás oyendo y viendo por internet en Argentina, en Chile, en Perú, tenemos que orar para Perú porque está pasando lo que parece un golpe de Estado. Hay que orar para los peruanos. Pero llámenos o mándenos un mensaje de WhatsApp para establecer un vínculo con nosotros. Porque queremos esta amistad con ustedes. Que seamos así en Cristo Jesús, unidos. Así que si tienes más preguntas acerca de la salvación, también nos pueden mandar mensajes. Estamos atentos. Si tiene pedido de oración, también escriba ahí en el WhatsApp o también en las redes sociales. Y con gusto vamos a orar para tus peticiones. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.